Bien, ya sabemos que hay que reducir el déficit público. Ahora, esta semana se celebraron vistas públicas en el Congreso Nacional y ahí se escucharon lo que son los planteamientos de la población, principalmente aquellos que se consideran clase media, que critican de las medidas más importantes de esta propuesta de reforma fiscal del gobierno, que era ampliar la base del impuesto a las transferencias de bienes neutralizados y servicios. La ampliación de la base con el objetivo de aumentar las recaudaciones, pero también para poder enfrentar la evasión, porque se ha determinado que uno de los mecanismos que existen para crear los escapes de los sistemas que tienen los diversos países, que se conoce como el impuesto al valor agregado o impuesto al valor añadido, y que en la República Dominicana se llama ITEVIS. Esos escapes se crean cuando hay una lista de bienes exentos muy amplia. Entonces, los países lo que hacen por lo general es reducen la lista de exentos, pero compensan a los segmentos pobres y vulnerables con transferencia de recursos que le dejen el mismo nivel de bienestar. Es decir, que la parte de impuestos que ese grupo de población estaría pagando después de la reforma se le devuelve, de manera que ellos pues no son impactados. Ahora bien, la clase media que se siente que no le van a devolver estos recursos, pues se presenta al Congreso, tienen todo el derecho a hacerlo, muy razonable, y presentan sus ideas. Vamos a ver cuáles son las ideas que están proponiendo en el Congreso Nacional para nosotros entonces verificar si esto es suficiente para poder eliminar el déficit del sector público y resolver el problema por el lado del gasto, que creo que es algo que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, vamos a ver. Aquí yo tengo una entrada a mi blog. Recuerden, mi blog es www.jaimearistescuder.blogspot.com. Es una entrada que realizo donde yo presento el primer elemento de esas vistas públicas que se vio claramente es que todos los participantes criticaron la reforma tributaria y exigieron el recorte del gasto público. Y eso era algo previsible. ¿Por qué? Porque es que a menos que haya una crisis muy severa, la gente no está dispuesta a aceptar una reforma tributaria. La gente no está dispuesta a que le aumenten los impuestos, a menos que sea una reforma severa, a menos que sea una crisis muy severa. Solamente así la gente está dispuesta. Miren, la reforma de 1990, ¿qué se estaba viviendo en ese momento? Los que me están escuchando saben lo que se vivía ahí. Los que tienen una edad, qué sé yo, que tenían 15 años, por ejemplo, en el 90, saben lo que sucedió. En primer lugar, 1990, una inflación de un 80%. Para que ustedes tengan una idea, aquí en el año 2022 llegó a abril la inflación a 9.6 y la gente se estaba volviendo loca. 9.6%. 9.6%. En el año 1990 la inflación, 80%. Luego, también podemos decir con relación a la actividad económica que había ahí una recesión donde el Producto Interno Bruto estaba cayendo 5%. En 1990 la caída de la actividad económica fue 5%. Junto con la inflación, es el peor de los mundos, es lo que se llama esta inflación. Entonces, en ese momento, la gente estuvo dispuesta a aceptar la reforma arancelaria y la reforma tributaria. La reforma arancelaria se hizo mediante decreto, septiembre 12 del año 1990, y la reforma tributaria se hizo en el año 1992. Ambas reformas apoyadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ambas elaboradas por el equipo de la Universidad de Harvard. En ese entonces era un equipo que estaba dentro del Harvard Institute for International Development. Y estaba encabezado ese equipo por Glenn Jenkins. Pero estuvo Ward Hussey, estuvo Donald Lubbock, estuvo Jim Owens. Estaba realmente lo mejor de lo mejor en la parte administrativa y en la parte técnica, en la parte de análisis cuantitativo, Bob Conrad, una superestrella, profesora de la Universidad de Duke, que vino y hizo todos los cálculos para determinar
cuál iba a ser el impacto y cuál era el sistema impositivo óptimo que finalmente se aprobó en el año 1992. Y ahí se estableció una base del ITEVIS, se estableció pues un impuesto selectivo, se estableció un impuesto sobre la renta moderno, que sustituía las leyes anteriores como la ley 74 del ITEVIS, la ley 5911 del impuesto sobre la renta y así las leyes de los alcoholes, de cigarrillos, todo eso se fue sustituido por esa que se conoce como el Código Tributario de 1992. Entonces ahí la población aceptó esa modificación. Ahí la población aceptó esa reforma. Pero en esta coyuntura, que la economía está creciendo 5%, que la tasa de inflación es 3.2%, la gente dice, miren, ¿saben qué? No cobren más impuestos, no. Si aquí hay que hacer algo, que sea por vía del gasto. Recorten el gasto. Recorten el gasto. Vamos a ver. Entonces, ¿qué dice la población? Miren, en primer lugar, se critica la ampliación de la base del ITEVIS. Se acusó a las autoridades de querer destruir a la clase media con la aplicación de impuestos a productos alimenticios esenciales, como entre ellos el agua, la pica pica, la papa, la habichuela, etc. O sea que ese fue el primer mensaje. El primer mensaje. No estamos dispuestos a aceptar la ampliación de la base del ITEVIS, el IVA. No estamos dispuestos. Aunque ustedes establezcan un esquema de devolución para los grupos de menores ingresos, sean los pobres, sean los vulnerables, incluso miembros de clase media, pues no está dispuesto a aceptar el pueblo dominicano que se presentó en la Cámara de Diputados, no está dispuesto a aceptar realmente esa medida impositiva. Entonces, ante eso, ¿qué exige la población? La población exige el recorte del gasto público, que cierren las instituciones que poco aportan al bienestar del contribuyente. Eso es lo primero. Vamos a ver, vamos a hacer una lista de todas las instituciones y vamos a verificar cuáles se pueden eliminar. Ya el gobierno propuso eliminar, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que sería funcionado con el Ministerio de Hacienda, pero también el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, que sería absorbido y fusionado por el Ministerio de Educación, pero también otras entidades. Algunas serían eliminadas, otras serían fusionadas, pero eso no es suficiente. No, definitivamente no es suficiente. El pueblo deja claro que hay que cerrar otras instituciones gubernamentales. Y ahí uno pudiera decir, los ministerios de la mujer y la juventud son buenos candidatos. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer? ¿Qué hace el Ministerio de la Juventud? Vamos a ponerlo sobre la mesa. Si el pueblo dominicano dice, ¿saben que en vez de reforma tributaria, recorten esos gastos de esos ministerios? Pues se fueron esos ministerios. Si el pueblo siente que esos ministerios no están aportando nada, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, pues simplemente que se eliminen. Que se eliminen esto. Entonces, ¿qué otra cosa solicita? La reducción de la nómina pública. Óigame, el despido de 100.000 personas, por ejemplo, puede ser el primer paso para colocarla en los niveles prepandémicos, la nómina. Vamos a despedir 100.000 personas. Vamos a despedir 100.000 personas. Óiganme, ¿eso es lo que quiere el país? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la lista. ¿Quiénes son los que se van a despedir? ¿Quiénes son los que se van a despedir? Hay algunos que me dicen, mira, vamos a también eliminar pensiones que sean otorgadas. Vamos a eliminar pensiones. Vamos a eliminar gastos. No hay ningún problema. Eso es lo que quiere el pueblo. Vamos a hacerlo. Vamos a despedir 100.000 personas. Vamos a aumentar la tasa de desocupación, pero no importa. Vamos a hacer que sea el sector privado que emplee a esas personas. Mientras tanto, esas 100.000 personas se van al paro. También el gasto en publicidad debe ser eliminado. 11.000 millones de pesos. 11.000 millones de pesos que se eliminen. Es un buen ahorro. Un buen ahorro. 11.000 millones de pesos anuales en publicidad. Solamente se debería quedar, por ejemplo, si hay una campaña porque viene un huracán o hay una campaña porque estamos enfrentando una enfermedad y hay que tomar medidas y hay que anunciarlas. Eso pudiera ser una buena campaña publicitaria, pero que salga un individuo a promoverse para darse a conocer
y a decir que está haciendo esto, haciendo lo otro en su entidad. No, 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 se va de ahí, se va de ahí ese gasto, se va. 11.000 millones, vamos a suponer que queden 1.000 millones para las campañas que yo les señalo. Lo otro, que se elimine, entonces vamos a eliminar ese gasto de publicidad. Pero no solamente eso, en el Congreso se exige la disminución del gasto corriente asociado a los funcionarios. Se exigió la reducción de su salario. Dicen que no pueden ganar más que el presidente de la República. Pues nada, que se le baje el salario también a los funcionarios públicos. Pero también se dijo que no coman filetes, que no coman camarones, que no coman langosta y otras delicias más, delicias culinarias, delicias para el paladar, ambrosía de dioses. No, 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 todo eso se va. Todo eso se va y eso va a reducir también los gastos. O sea, si ellos querían colocarle impuesto a los alimentos esenciales, pues que no coman filete y con eso se ahorra, que no coman camarones, con eso se ahorra, que no coman langosta, con eso se ahorra, que no coman otras delicias, con eso se ahorra. Entonces yo creo que eso es algo. Los automóviles, ¿saben qué? Todos esos automóviles, como decía el profesor Juan Bosch, pecueso largo. No, que se eliminen todas esas jipetas, no, que sean económicas, Se acabaron las jipetas y los carros lujosos. Óigame, que sea un carrito sencillo, lo que se utilice. Entonces, vamos a recortar eso. Que viajen en económica, nada de un funcionario viajando en primera clase o en business. No, no, no. Si quieren viajar en algo mejor, que se lo paguen ellos mismos. No, 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 no. Usted no quiere ir, pues no vaya, no viaje. Usted viaja en económica. Esto es un país que está en vía de desarrollo, es un país que tiene un déficit de 3% del PIB, entonces, pues no viaje. Usted no quiere viajar en económica, no viaje. Usted quiere viajar en business, pues usted se va. Y no importa, oye, me puede ser el ministerio que sea. No, 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 no importa. Pero que yo tengo que llegar descansadito. No, 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 allá atrás. No, no, no. Eso hay que recortar gastos. Entonces, eso también es algo importante. Pero no solamente eso, miren esto. Los aportes a los partidos políticos también deben ser eliminados. Óyame, el que quiere ser candidato, que se financie con sus recursos propios, no del bolsillo de los contribuyentes. ¿Por qué los contribuyentes tienen que financiar a los partidos políticos? No, 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 no. Que se recorte también. Vamos a recortar eso. Pero que es la democracia, que eso apoya. No, 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 nada de eso. Que si solamente da para que haya 5 días de campaña, pues mejor, 5 días de campaña, nada de 6 meses, nada de un año, no, 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 no. 5 días de campaña, no, pero que el partido entonces se va a debilitar y eso debilita la democracia, no importa. Lo que hay que recortar gastos. Entonces, se fue los aportes a los partidos políticos. O sea, se fue ese aporte. Pero no solamente esto. Fíjense, hay que disminuir las transferencias corrientes. Y entre ellas, la mayor de ellas, que representa el 40% del déficit del gobierno central, es la del sector eléctrico. ¿Ustedes saben cuánto representa? 1.3% del PIB. En términos de monto de dólares, 1.600 millones de dólares. Vamos a eliminar eso. Vamos a eliminar esa transferencia. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, que las empresas distribuidoras de electricidad, de norte, de sur y de este, van a tener que facturar más y cobrar mejor. La electricidad. No pueden tener pérdida de 41%. 42%, no. Que vuelvan a nivel prepandémico del 29%, que se reduzca. Pero eso significa dar apagones, porque aguanten apagones. No, 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 no hay problema. Que aguanten apagones. No, pero hay que reducir el gasto. Entonces, que aguanten apagones. Eso es importantísimo. Vamos a reducir el gasto. Vamos a reducir. Quien no pague el servicio de electricidad, pues sencillamente que aguante apagones. Que hay un sector que no está pagando porque se la están robando la electricidad. Y yo ya la cuantifiqué y es este bloque que se están robando o es esta torre que se la está robando la electricidad. Pues ¿saben qué? Apagón contigo.
Si yo cobro el 85% en una zona, te doy a ti 15% de apagones. Si yo cobro 60% en una zona, te doy a ti 40% de apagones. Si lo que cobré fue 30, te doy 70% de apagones. Pero el déficit se va, porque yo me tengo que ahorrar esos 1.600 millones de dólares, 1.3% del PIB. Recuerden que la reforma fiscal por el lado tributario, lo que está buscando es 1.5% del PIB. 1.5% del PIB. Aquí hay 1.3. Ahora, eso no es suficiente porque el déficit es 3. Recuerden, el déficit es 3. Entonces, también se debe eliminar que la transferencia por concepto de subsidio a los combustibles, yo lo he dicho muchísimas veces, ese subsidio, quien más se beneficia son los más ricos, porque son los que más consumen. Entonces, cuando van a la estación, cuando van y pagan 293 pesos por un galón de gasolina, debería ser, por ejemplo, 310, 320 pesos en su momento, porque bajó el precio y ya no había tanto subsidio. Pero cuando el precio se mete en $90 el barril, que haya que colocar la gasolina en 320 pesos, entonces, o el gasoil en niveles muchísimo más altos, entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar en ese momento? Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Qué estaría pasando con el precio de los recursos que tendríamos que pagar? ¿Qué va a pasar con esos recursos que tendríamos que pagar por un galón de combustible? Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Entonces, en esa situación, óigame, le va a permitir al gobierno ahorrarse decenas de miles de millones de pesos, decenas de millones de pesos, decenas de miles. Entonces, ahora bien, si después de yo hacer todos esos recortes, me doy cuenta de que el déficit del gobierno central todavía está ahí vigente porque hay que seguir el recorte de gasto hasta ahorrar 240.000 millones de pesos. Oigan bien, 240.000, porque usted me dirá, pero solamente están buscando 122.000. Es que lo que estaban buscando era la mitad, porque son 240.000 millones de pesos el déficit. Óyeme, la tarea para hacer eso es difícil, pero ojalá se pueda lograr sin que se deteriore la cantidad y calidad de los servicios públicos. ¿De cuáles servicios públicos? De educación, que yo no tenga que recortar educación; salud, que yo no tenga que recortar salud; seguridad ciudadana, que yo no tenga que recortar seguridad ciudadana; transporte público, que yo no tenga que recortar transporte público; viviendas populares, que yo no tenga que recortar viviendas populares; apoyo a los municipios con la recogida de basura, que yo no tenga que recortar eso. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Entonces, vamos a poner esto, vamos a ver qué se puede recortar. Yo creo que la población habló, la población lo que quiere es recorte. El gobierno tiene que comenzar a hacer esos recortes importantes. Ahora, son 240.000 millones, 240.000 millones de pesos, y hay que recordar que hay que despedir personas, hay que hacer recortes importantes en algunas partidas significativas, entre ellas las transferencias al sector eléctrico y a los combustibles. Se sabe que eso va a implicar un aumento de los precios de los combustibles y un aumento de los precios de, obviamente, la electricidad o apagones. Esa es la realidad. Entonces, vamos a recortar, pero claro, también se va. Todo lo que son esos gastos corrientes asociados a los funcionarios se van. Que comiencen a andar en carritos económicos, que comiencen a comer con lo que come el pueblo dominicano: arroz, habichuela y carne, sencillo. Unos espagueti, como le dicen, una espaguetada. Que coman eso, que coman eso. Nada de langosta, nada de camarones, nada de filete, nada de eso. Que coman lo que come el pueblo dominicano. Ese sería el mensaje. Si no es suficiente, entonces tendríamos que hablar de que se requiere, pues, lamentablemente, una reforma tributaria. Ahora, ¿qué reforma tributaria es la que habría que ejecutar? Vamos a hacer una pausa y retornamos con ese tema.